Muy buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Molina. El día de hoy les vengo a presentar análisis estadístico del rendimiento de jugadores profesionales basado en un análisis de correspondencia múltiple. Bueno, primeramente, tenemos que entender que el mundo de las estadísticas es muy relevante para el mundo deportivo, dado que esto permite analizar métricamente cómo funciona detalladamente todas las características fundamentales que analizan las características de los jugadores en su rendimiento y cualidades físicas o cualidades como sería la nacionalidad o liga en la que operan y todos estos casos. Para esto, nosotros decidimos analizar este estudio basado en dos guiones fundamentales que serían los datos cualitativos y cuantitativos. En nuestros datos cualitativos decidimos agrupar todas las características físicas que serían peso, altura, nacionalidad, liga en la que operan, pie dominante y para nuestra parte cuantitativa decidimos analizar los goles, asistencias, tarjetas y títulos jugados para así analizar en conjunto cómo funciona la métrica y qué análisis podemos detallar a partir de nuestras variables y de nuestras pruebas. Para esto utilizaremos la herramienta principal RStudio, que será la base para realizar todas las pruebas, para realizar un contexto sumamente detallado que nos permita tener pruebas lógicas y conclusiones lógicas basado en nuestros resultados aparentes de nuestro estudio. Para el desarrollo cualitativo de nuestro estudio debemos saber cómo debería ser cada jugador dependiendo de su posición. Un portero, defensa y delantero deberían ser altos y pesados, y un medio centro no importaría ni su peso ni su altura porque hay más variedad entre ellos. Para poder hacer frente a las hipótesis que nosotros habíamos dicho anteriormente, podemos ver en el gráfico de dispersión de los jugadores que entre más alejados estén del centro es porque son más distintos y más nos ayudan a nosotros a poder responder nuestras hipótesis. Por ejemplo, Oblak, Lukaku, Lewandowski y Dybala se encuentran en los extremos, entre ellos son delanteros y solo porteros, ya que en el plano Y, en el eje Y se encuentran los jugadores que son más altos y pesados, y sobre el eje X se encuentran los jugadores que son más diferentes. Por ejemplo, Dybala, que es zurdo y es pequeño, pero aún así el delantero se encuentra más alejado del centro de la gráfica. En el centro se encontrarían los jugadores que tienden a ser como más normales o tienen las características más parecidas entre sí. En el segundo gráfico podemos ver unos 9 puntos de cualidades de jugadores, donde podemos ver que con esta gráfica están ubicando los jugadores de la anterior gráfica, es decir, podemos ver las cualidades donde más se encuentran o donde más alejados están y donde se encuentra nuestro gráfico de dispersión. Y ahí es donde se ubican los jugadores que había mencionado anteriormente en la anterior tabla, como lo es los jugadores bajos, altos, pesados. Podemos ver que la nacionalidad no es que influya mucho en nuestro objetivo de estudio. En el gráfico siguiente, que es la representación simultánea de jugadores y cualidades, podemos observar que las variables izquierdo, Argentina, bajo, pesado y alto son las variables que más ayudan y aportan a nuestro resultado y nuestro objetivo de análisis. En la contribución de jugadores podemos observar que pesado, alto, izquierdo, Argentina y alto son las variables que más ayudan a nuestro estudio y tienen un mayor porcentaje de poder ayudarnos a nosotros con las variables que queremos dar a representar y las que tenemos que relacionar con los jugadores que queremos dar. Por otro lado, las contribuciones de individuos son Lewandowski, Lukaku y Dybala, que son jugadores que más se encuentran alejados, pero que aún así sirven para poder darle estudio y resultado a nuestro análisis. Bueno, para el desarrollo cuantitativo vamos a explicar los valores propios del análisis de componentes principales, donde son dos componentes, donde el primer componente es aproximadamente el 54,3% de jugadores que estos tienen pierna predominante derecha, son altos y son pesados y tienen que tener posiciones defensivas, y como lo pueden ser un portero o un defensa, también un medio centro defensivo. También con un 18,9% de estos jugadores que tienden a ser más chiquitos, más delgados, y estos ahora sí tienden a ser más ofensivos, como lo pueden ser de medio centro hacia arriba o delantero puro. Y esto siendo un 88,7% de lo que es la varianza total. Y también puede ser unas excepciones, como lo puede ser un jugador chiquito con pie predominante izquierdo de Argentina, que hace varios goles, como lo es Pablo Dybala. También hay unas variables importantes, las cuales son goles, asistencias, partidos jugados y títulos. Y aparte la última, que está en tarjetas. Esta última es muy importante porque determina cómo un jugador se comporta en el área de juego, y también en caso de que tenga muchas tarjetas, no puede jugar, no tiene títulos, goles, no tiene asistencias, y tampoco puede ser como en cuenta como para lo que es su club, como lo puede ser para su selección, haciendo que esto sea como muy difícil. Y también los jugadores que tienen más goles, como lo podemos ver, lo que son Robert Lewandowski o Thomas Müller, tienen estos muchos partidos, muchos goles jugados, muchas asistencias y también muchos títulos, haciendo que esto sea muy importante y algo a tener en cuenta al momento en que quieran ser fichados o tenerlos en cuenta para la selección nacional o para partidos importantes de la temporada. El resumen del corpus, en la cual utilizamos noticias críticas sobre los 4 jugadores siguientes. Tenemos Griezmann, Oblak, Maguire, Lewandowski. Con estos cada uno tiene 5 noticias. En la tabla de la derecha podemos encontrar los tokens, que serían el número de palabras que tiene cada noticia. Por otro lado, el sentence, que serían el número de oraciones que cada una de estas tiene. En la siguiente diapositiva tenemos la métrica de las noticias. Tenemos a la izquierda la tabla en la cual está el FOG, la facilidad de lectura, y el F, que sería el FOG, sería la medida de la legibilidad, y el índice, que se basa en dos indicadores, que sería la longitud de las frases y de las palabras, sería la complejidad que tiene cada noticia al ser leída. Por otro lado está la facilidad de la lectura, que serían las puntuaciones más altas indican el material que es más fácil de leer, y los números más bajos marcan los pasajes que son más difíciles de leer, en una escala que se da entre 0 a 100. Por último tenemos el ILF, que sería la facilidad de escucha, que sería el número de sílabas por encima de una por palabra en una oración. Es decir, una oración por promedio debe tener una puntuación por debajo de 12 para que sea fácil de escuchar y asimismo la información sea más digerible.
Por otro lado tenemos la nube de palabras comparativa, tenemos cuatro emociones de cada, pues que son las que más se reflejan en estas noticias y tenemos las palabras que son más frecuentes. Por ejemplo tenemos el de confianza, que tenemos distintas palabras como dominante, confianza, exigente, ver, cambio, avanzar, asustado, gigante, desconocido, etc. En este podemos ver que pues estas palabras están ligadas a la emoción de confianza y pues podemos también observar que las noticias quieren reflejar esto, quieren reflejar la confianza pues que hay entre los fanáticos y los expertos a distintos jugadores. Por ejemplo, puede ser en Griezmann, puede ser en Oblak, en ver que aumenten su rendimiento, en ver que estos mejoren cada día más. Por otro lado, tenemos el análisis de frecuencia, que serían las palabras que fueron más frecuentes en las noticias, que sería Atlético, temporada, goles, Griezmann, Oblak y equipo. En este podemos ver que el Atlético es un club español en el cual está Oblak y Griezmann, pues por ende es más frecuente que aparezca. Y también pues podemos concluir de que pues, como este deporte es más de colectivo, pues esto es lo que más se refleja, que sería Atlético y equipo, que sea lo que más aparezca. Por último tenemos las emociones en las noticias, en la cual es la que más prevalece es la confianza. Por otro lado está la expectativa, miedo, tristeza, hasta la felicidad, la ira, la sorpresa y por último disgusto. Entonces podemos ver que en estas noticias, como conclusión, las noticias críticas de expertos, de fans, de medios de comunicación, tienen mucha confianza en los futbolistas, también muestran cierta expectativa, también puede ser ira ante estos porque pues no están superando las expectativas que estos tienen. Y pues esto sería el resumen del corpus. Bueno, para las conclusiones de nuestro trabajo podemos entender que la significancia y la correlación y contribución de las variables específicas como partidos, jugados, asistencias, goles, tarjetas, tiene un papel muy crucial para la varianza asociada al rendimiento de los jugadores. Pues este análisis cuantitativo respalda las pruebas estadísticas y fortalece las validades, las relaciones que subyace pues, en la importancia de estos factores en la interpretación de la variabilidad en el desempeño de los jugadores. Adicionalmente, pues consideramos todas las variables como títulos que aunque están correlacionadas con el segundo componente principal, tienen una contribución más moderada. Sugiere pues esto que el éxito pues no depende totalmente pues de un jugador como tal, sino depende del conjunto de jugadores. Pues también relacionamos que las posiciones tienen como, según nuestro estudio, tienen que ver mucho con lo que nosotros destacábamos en el primer punto, ya que nuestro análisis contribuye específicamente a que las características cualitativas y cuantitativas de los jugadores sí corresponden a las que normalmente pues se hablan en todo